Apreciados amigos y hermanos, el mundo está al borde de un colapso, al borde de un precipicio. El establecimiento de este gobierno mundial se verá como la última alternativa que el enemigo presentará a la humanidad que desconoce la palabra de Dios para asegurarse la paz mundial. Ellos deben hacerse dueños de esas industrias, dueños de esos bancos, dueños de esos gobiernos, dueños de esos tronos, dueños de la juventud, dueños de los niños, dueños de los recursos naturales que cada país tiene. Los jesuitas dijeron, 500 años es lo que se estima y no existirá el protestantismo. El papado será el que va a gobernar, pero no cualquier papa. Tiene que ser un papa jesuita. Apreciados hermanos en Cristo, estoy muy agradecido al estar otra vez con ustedes. Gracias, mis hermanos, porque están aquí para escuchar la palabra de Dios. Es realmente emocionante, llena de gozo y paz, el poder compartir la palabra de Dios. Y a nuestros hermanos que están en las redes sociales, les saludamos con todo el corazón. Que el Espíritu Santo pueda llenar con esta palabra bendita el corazón de cada uno de ustedes. Es nuestra oración y nuestro deseo. Antes de comenzar este estudio, vamos a pedir que el Señor dirija no solamente a las personas que van a escuchar, sino también al que va a presentar esta palabra. Por eso necesitamos allegarnos al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial en el lugar santísimo. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor porque tenemos la palabra viva. Esta palabra que creó los cielos y la tierra. Esta palabra que fue dicho en la caída de nuestros padres, cómo vendría la descendencia de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente. Señor, ese tiempo se ha cumplido en la historia, pero la victoria final y el aniquilamiento del mal está pronto a cumplirse. Y nosotros queremos echar una mirada profética a tu palabra, para que esa palabra profética nos diga en qué momento estamos y qué cosas es lo que tienes tú para que se cumpla, Señor, lo poco de la historia que queda. Concédanos tu gracia, concédanos tu paz y danos, Señor, el don de tu Espíritu. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, si usted alguna vez ha tenido $1 entre sus manos, un billete de $1, encontrará en la parte posterior del billete una frase y una imagen donde dice Novus Ordo Secolorum, bajo los símbolos masónicos de la pirámide y el ojo que todo lo ve. Y esta frase se traduce como el nuevo orden mundial. Es altamente probable que cualquier lector que haya escuchado esta frase tan de moda en la literatura y en las predicaciones, que quizá no tiene tan claro el concepto. ¿Qué significa el nuevo orden mundial? Esta frase se usa en muchas ocasiones, pero generalmente no se explica su significado ni su trascendencia. Pocas personas conocen lo que significa, ya que estamos hablando de un concepto quizá algo complejo y no meramente de una palabra que pueda encontrarse en un diccionario. El nuevo orden mundial implica la desaparición de todo el estado de cosas con el cual hoy vivimos. Es decir, este viejo orden mundial, para establecer un solo gobierno mundial que regirá el destino
de cada una de las personas que habitan este planeta Tierra y de todas las naciones en términos políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos y todo el quehacer del hombre. Quizá algunos pensarán que esto suena algo así apocalíptico. Para los que han leído por lo menos los capítulos 13 al 18 del libro de Apocalipsis, encontrará que el Señor ya lo dijo en el primer siglo de la era cristiana. Cualquiera que sea el caso, existen muchas declaraciones de los hombres dedicados a la política, a la religión y también hombres estadistas que han mencionado varias veces este término que no es tan reciente. Por ejemplo, Nelson Rockefeller, en aquel tiempo cuando era gobernador de Nueva York, dijo que como presidente él trabajaría hacia la creación internacional de un nuevo orden mundial. Ahora, quizá podríamos preguntarnos, mis apreciados hermanos, ¿era simplemente un deseo o era algo que entre ellos estaban tramando o había un plan secreto? Porque Henry Kissinger, que fue el secretario de Estado de Estados Unidos en 1975, dijo lo siguiente: nuestra nación está fundada únicamente para jugar un papel decisivo y creativo en el nuevo orden mundial que está tomando forma alrededor de nosotros. La Biblia ya lo había dicho en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que la segunda bestia mandará a honrar a la primera bestia y que sacará leyes para que todo el mundo se incline y adore a la primera bestia, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es más, el 30 de enero de 1976, 32 senadores y 92 representantes en Washington dijeron: 2 siglos atrás nuestros antepasados formaron una nueva nación, es decir, Estados Unidos. Ahora debemos unirnos a otros para traer un nuevo orden mundial. Ahora, ¿por qué la gente, por qué los políticos, por qué los que están manejando el derrotero de la historia de este mundo estaban hablando de esta forma? Y quizá al finalizar el anterior siglo, el expresidente George Bush en 1989 declaró: finalmente, nuestro objetivo es recibir a la Unión Soviética de regreso al nuevo orden mundial. Para entonces, la Guerra Fría, la cortina de hierro, los dos polos opuestos entre la Unión Soviética y el Occidente estaba en plena vigencia y la Guerra Fría estaba desarrollándose, pero de manera más encarnizada posible en todos los ámbitos de estos dos polos. Ahora, podría pensarse que estas declaraciones son el producto ambicioso de las ideas de los globalistas, que quizá nunca se van a materializar, dirán algunos. Sin embargo, el fundamento para el establecimiento de este nuevo orden mundial ya ha sido colocado a nuestras espaldas, porque ya esto se está haciendo de manera solapada. Ahora, vamos a analizar en este estudio por qué la interpretación profética, la comprensión profética es tan importante para saber cómo Dios está obrando en la historia, porque la profecía predice, no solamente con siglos de anticipación, sino con milenios de anticipación, las cosas que van a suceder y cómo Dios va a desarrollar la historia, porque el Señor es el que pone reyes, Él es el que quita presidentes, Él es el que pone los gobiernos, porque Él es soberano en el desarrollo de la historia de la humanidad. El establecimiento de este gobierno mundial va a ser algo
como Satanás dijese, viendo el desarrollo del sueño de Nabucodonosor, porque él hubiese querido ser la cabeza de oro en Daniel 2, que nunca haya una sucesión de reinos posteriores. Cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor, el profeta cautivo que estaba interpretando aquello que ninguno de los sabios de Babilonia podía entender, tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino. En realidad lo que le estaba diciendo es, tu reino no será para siempre, Nabucodonosor. Babilonia va a ser derrotado por el siguiente reino, que eran los medos y los persas. Pero tampoco los medos y los persas serían eternos. Después de cumplir su papel profético en la historia, sería sucedido por el tercer reino, que era el imperio griego de Alejandro Magno. Pero tampoco ese reino sería para siempre, sino un cuarto reino se levantaría, que sería el metal de hierro, oro, plata, bronce, hierro, el cuarto reino, que representa a la Roma, las dos piernas de hierro, pero tampoco sería eterno, sino que habría otro reino mezclado, no solamente con la parte de hierro, sino con la parte de barro. Pero Nabucodonosor, inspirado por Satanás, dijo, yo no quiero ser solamente la cabeza de oro, sino todo, desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, va a ser de oro. El nuevo orden mundial tiene esa inspiración. Satanás hace un desafío al Dios Todopoderoso y dice, tú puedes poner reyes, tú puedes quitar reyes, pero yo también puedo hacer lo mismo y lo voy a hacer y voy a establecer el nuevo orden mundial donde yo voy a ser el que pone reyes, el que quita reyes, yo voy a manejar toda la historia del mundo. Entonces, el establecimiento de este gobierno mundial se verá como la última alternativa que el enemigo presentará a la humanidad que desconoce la palabra de Dios para asegurarse la paz mundial. La humanidad convencida de que no es posible alcanzar la paz mundial, porque las guerras, las revoluciones, todos los problemas de conflictos sociales, económicas, políticas. Apreciados amigos y hermanos, el mundo está al borde de un colapso, al borde de un precipicio. Y la misma humanidad y los líderes mundiales están llevando a ese caos y a esa anarquía. Entonces, al verse amenazado la población mundial por semejantes caos y conflictos que parece que nunca se van a resolver, los políticos inspirados por las fuerzas del mal están sugiriendo a la población mundial de que la única manera de alcanzar esa paz mundial es estableciendo el nuevo orden mundial. Y sus, vamos a decir, aquellos que proclaman esa postura son hombres que están en conexión con las fuerzas del mal, con el espíritu de las tinieblas. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina para aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que no reconocen la autoridad del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, porque el mal no va a triunfar, el bien es el que va a triunfar. Aunque aquellos soldados de la verdad de Jesucristo sean pocos, aunque toda la población del mundo esté en contra de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, pero el mal no va a triunfar, el mal va a ser destruido. Y para lograr un gobierno mundial es necesario remover de las mentes de los hombres su individualismo, porque Satanás quiere amarrar en sindicatos, quiere amarrar en corporaciones, quiere amarrar en países, en bloques, en comunidades,
en organismos internacionales, los bancos que sean globales, así también los organismos internacionales, que América sea una sola nación y que haya un organismo que maneje todos esos asuntos. Europa, la Comunidad Económica Europea, así también del Asia o del África, están amarrados por todos lados que el enemigo ha hecho para que no haya una forma de independencia o individualidad de cada nación y de cada persona. La lealtad a las tradiciones familiares van a ser destruidas. El patriotismo nacional, es decir, las banderas, los himnos, todos esos van a ser destruidos. Y las dogmas religiosas van a ser destruidos y va a haber una sola religión que va a englobar a todos los credos de este mundo, sea cuales fueren, en dos principios básicos. Uno es que los muertos no están muertos, o están en el cielo, o están en el infierno, o están en el purgatorio. Si ustedes ven, las culturas antiguas tenían la misma creencia. También el espiritismo, el paganismo tiene la misma creencia. Satanás predicó su primer sermón allí en el huerto del Edén, cuando Dios había dicho en mandato a nuestros padres, primeros padres, el día de que comieres del árbol que te dije, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Satanás dijo, no morirás. Y ese es el mensaje que hoy la humanidad acaricia y lo tiene unido a todo el mundo. Y el segundo engaño es parecido, un falso día de reposo, porque el sábado no es judío. El sábado fue dado a la humanidad en señal del poder del Creador, porque Él hizo en 6 días los cielos y la tierra. Esa es la verdadera razón de la existencia del sábado, para salvaguardar la mente del ser humano, para que no dijera de dónde vengo yo y a dónde voy. Y nosotros podamos saber que venimos de las manos creadoras del Dios vivo, cuando creó no solo este mundo y todo lo que nuestros ojos ven, y nosotros somos obra de sus manos. Entonces, los que no creen de esta manera, la religión mundial proscribirá al resto de las creencias que no se ordenen o que no se subyuguen a estos dos principios. Queridos y apreciados hermanos, yo quisiera decirles algo que realmente me impresionó hace casi 20 años, que se escribió un poco más de 20 años, un libro famoso escrito por un jesuita católico, por un discípulo de la Compañía de Jesús. El libro se llama Las llaves de esta sangre. En las primeras páginas, en las páginas 11 y 12, este libro se escribió en los años 1980. Imagínense, son casi como 40 años que ya sabía un soldado de la Compañía de Jesús, uno de los líderes, uno de los preclaros en el conocer de estas cosas, lo que dijo en su libro Las llaves de esta sangre. Dice así: de buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia. Esa triple competencia era la Unión Soviética, Estados Unidos y la Iglesia Católica. Esa lucha, esa competencia global es intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas
que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. Hoy ya estamos un poco más que eso en la cantidad poblacional que hay en este planeta Tierra. La competencia es intensa, porque ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla, sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderoso y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. La competencia comenzó y continúa como un asunto que presenta tres aspectos, porque ese es el número de rivales, con suficientes recursos como para establecer y mantener un nuevo orden mundial. Y en el libro Malachi Martin está diciendo, de esos tres competidores, uno tiene que caer lo más pronto. Y ese uno que tenía que caer, tiene que estar fuera de la competencia, pero ese que tiene que caer no tiene que ser ni la Iglesia Católica ni Estados Unidos, tiene que ser la Unión Soviética. Y ustedes saben cómo cayó la cortina de hierro, cómo cayó el comunismo, cómo cayó ese poder que aglutinaba a tantas naciones. Hoy, la Unión Soviética no existe. Quedan como países atomizados. Y el único que puede poner equilibrio y que es representativo es Rusia. Pero, ¿qué nos provocaron esa caída? Fue Estados Unidos y el Vaticano en un pacto secreto entre Juan Pablo II y el presidente Ronald Reagan, que era por entonces el presidente de Estados Unidos. En Malta hicieron este pacto secreto para que sin disparar ni una bala pueda caerse el comunismo. Y así fue. Pero la Iglesia Católica dice, ahora dos están en competencia. Y esos dos, uno tiene que caer. Y hay uno que solamente tiene que quedar con el poder global de este planeta Tierra. Entonces, el que va a caer, y como ha caído ya, o todavía el proceso de caída no se ha completado, está en ese proceso, es que Estados Unidos se ha rendido al catolicismo para que sea un súbdito más, a fin de poder llevar al Vaticano al poder global, al poder mundial. Ahora, ¿cómo es que nace la idea del nuevo orden mundial? ¿Cómo es que nosotros podemos ver? En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios dice así. Jesús, voy a resumir por cuestión de tiempo. Jesús había hecho una pregunta a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Y ellos dijeron, unos están diciendo que tú eres el Juan Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres el Elías, otros dicen que eres Jeremías, o quizá alguno de esos otros profetas. Y Jesús preguntó directamente, ¿y ustedes quién decís que yo soy? Y Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera vez que uno de sus discípulos, por inspiración del Espíritu Santo, declaró que él era el Mesías, el que debería cumplir el rol profético. Entonces Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No está diciendo que Pedro, tú eres el más listo, el más avispado, el más inteligente, el más preclaro, sino aquí le está diciendo claramente: Pedro, no te ufanes, no te envanezcas, no te vanaglories, porque eso no viene de la carne, esa revelación, sino que mi Padre, a través de la obra del Espíritu Santo, te lo ha revelado. ¿Quién soy yo? Está bien que yo soy el Hijo del Dios viviente. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, el nombre Pedro fue un apodo, un sobrenombre que Jesús puso a Pedro, pero muchos lo entienden o lo interpretan mal. Vamos a leer en el libro en San Juan, capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, porque estaba allí Andrés, el hermano de Simón Pedro, y habían escuchado de la predicación de Juan y la habían seguido, y cuando encontraron a Jesús, le dijeron: hemos hallado al Mesías, que se llama el Cristo. Y la trajo a Jesús, y mirándolo a Jesús en el versículo 42 le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Cuando dice en Mateo 16, tú eres Pedro, le está diciendo que tú eres piedra. Ahora, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia, sino asimismo se está señalando con el dedo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No era la roca Pedro, sino era una piedra. Porque en el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a leer el versículo 24 y 25, que muchos de ustedes conocen. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Ese es el mismo término, la roca, en Mateo 16. Hermanos, la roca es Cristo. Cualquiera que edifique sobre la roca que es Cristo es un hombre prudente. Aunque venga lluvia, aunque vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra aquella casa, no va a caer, porque está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Ahora, no solamente Jesús dijo claramente este aspecto, sino cuando le dice: y yo también te digo que tú eres una pequeña piedra, sobre esta roca de base edificaré mi iglesia. Se estaba indicando a él mismo como la roca. Ahora, vamos a tener que comprender en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, a través del apóstol Pablo, y dice así la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro la base de la iglesia, no es Pedro la base de la fe, sino Jesucristo es la piedra. Porque en el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, cuando manda esta carta, en el capítulo 2, el versículo 20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia nunca fue establecida sobre la piedra que es Pedro, sino sobre la roca que es Jesucristo.
Ahora, hay varios aspectos que tendríamos que considerar aquí. Cuando Jesús le dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro entonces significa piedra, un canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra Pedro cuando él negó a su Señor con imprecaciones y con juramento. La iglesia fue edificada sobre esa roca contra quien las puertas del infierno no prevalecerían. Jesús jamás cayó en ninguno de los ardides de Satanás. No aceptó ninguna propuesta, ni en el desierto de la tentación, ni en los 3 años y medio. Aunque le llevó a la cruz, Jesús fue fiel a la voluntad del Padre. Cumplió todo el rol profético que estaba escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Siglo antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado, la roca de mi fortaleza. Isaías había escrito, que es algo bien importante. Si ustedes quieren los versículos, eso, por ejemplo, lo que Moisés dijo en Deuteronomios 32:4, es lo que he leído. Y Salmo 62:7, lo que el salmista dijo, lo que David dijo. Y en Isaías 28:16 dice, por tanto el Señor Jehová dice así, y aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús. Dice, si habéis gustado y probado que Él es bueno el Señor, allegándoos a Él como piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual. En 1 de Pedro 2, 3 al 5. En 1 de Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre esta piedra, cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, los ángeles que estaban presentes, en la presencia de ese invisible ejército del infierno, el cual comandaba Satanás, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca viva es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado, herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre este fundamento, nunca van a prevalecer las puertas del infierno. Cuán débil parecía cuando Cristo pronunció estas palabras, porque era un puñado de creyentes quizá a la vista del mundo ignorantes, que quizá no tenían ninguna posibilidad de poder cumplir el propósito de Dios. Los demonios estaban frotándose las manos, porque ellos pensaban que estos hombres serían engañados y serían destruidos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no deberían temer, porque estaban edificados sobre la roca de su fortaleza, que nunca sería derribado. Queridos amigos y hermanos, durante 6,000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Cada persona, en cada generación, durante 6,000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Por eso nosotros no tenemos nada que temer, porque estamos seguros en quién hemos creído. Ahora, la Iglesia Católica y el papado dice, cuando leemos en Mateo capítulo 16, hemos leído, para ellos la roca es Pedro. Por eso ellos dicen que la Iglesia Católica está fundada sobre Pedro, porque creen que sobre esta roca edificaré mi iglesia, está edificado en Pedro. Y Pedro es el primer papa, y todos los papas que suceden
son los que llevan ese mismo fundamento. El papado, hasta los años 1500, cuando se levantó la reforma de Lutero, él pretendía ser esa roca en todo tiempo, siempre ha creído y siempre ha enseñado, y la sucesión de los papas era, vamos a decir, confirmado y fundamentado en este versículo, que está mal interpretado y mal comprendido, atribuyéndole que Pedro es el fundamento de la iglesia, y eso no es verdad. Pero cuando la reforma protestante se levantó, hay un hombre misterioso, un hombre que se levantó contra la reforma protestante, Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, que es la parte armada, la parte militar, porque fue un hombre guerrero, un soldado, un hombre muy intelectual, un hombre muy preparado. Entonces, fundó la Compañía de Jesús, que se conoce con el nombre de los jesuitas. Y ellos dicen, o Ignacio de Loyola dijo, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, sobre el cual Cristo fundó su iglesia. Esa iglesia es una jerarquía de obispos en comunión con el obispo de Roma. Cualquier otra institución eclesiástica es una herejía organizada, hija de Satanás. Ignacio de Loyola, cuando funda la Compañía de Jesús, dice, el Papa es el sucesor de Pedro, sobre el cual Cristo fundó la iglesia. Nosotros vamos a llevar al Papa al gobierno mundial, porque él solamente tiene la autoridad bíblica, la autoridad eclesiástica, la autoridad de la tradición, por más de 1500 años que ha sido reconocido que él es el sucesor de Pedro y él es el vicario de Cristo. A través del Papa, Dios obra en este mundo. Y el que no lo acepta esto es una institución religiosa satánica. Estos hombres de la Compañía de Jesús tuvieron el monopolio de la enseñanza en Europa durante más de 200 años y contaron a intelectuales famosos y muchos de ellos infames entre sus alumnos de todo el mundo. Está Voltaire, lo es Buñuel, Fidel Castro, Alfred Hitchcock. Remodelaron de veras la doctrina de la teología y la filosofía católica de modo que volviera a ser clara y asequible, incluso para la nueva mentalidad de la época naciente y turbulenta. Los jesuitas dijeron, 500 años es lo que se estima, y no existirá el protestantismo. El papado será el que va a gobernar, pero no cualquier papa, tiene que ser un papa jesuita. Hicieron adelantar el estudio del ascetismo, del misticismo y de la misionología. ¿Qué es el ascetismo? Es un esfuerzo por alcanzar la perfección por medio de la penitencia, el ayuno, la abstinencia. No sé si ustedes recuerdan Martín Lutero. Practicaba el ascetismo porque él creía que por la penitencia, andar de rodillas, rezar tantas Ave Marías o tantos Padre Nuestros, ayunar y abstenerse, no solamente de la comida, ser célibe, eran los méritos para alcanzar ese objetivo, para llevar al Papa, porque era digno esa lucha para alcanzar el gobierno mundial. ¿Y qué quiere decir el misticismo? Es el ascetismo hecho ética, y el místico es intelectual, por medio del estudio y la oración. Y la contemplación. En realidad, el ascetismo y el misticismo se complementan entre ambos y se cooperan para alcanzar el mayor desarrollo de templanza, paciencia, castidad, porque
el jesuitismo entre sus soldados dice, todos tienen que desarrollar a la mayor expresión, a la máxima expresión, cada cualidad que uno posee. Debe ser un hombre desarrollado en la ciencia, en la tecnología, en la moral, en lo intelectual, en lo espiritual, en todo, porque esta lucha contra el protestantismo, contra las falsas iglesias, no se va a alcanzar si no desarrolla esas cualidades los soldados de Jesucristo, que es la compañía de Cristo. Hermanos, la Biblia enseña de manera diferente, porque los jesuitas formaron órdenes y seminarios para desarrollar el máximo esa capacidad intelectual en todas las ciencias seculares. Por ejemplo, ellos instituyeron institutos sobre matemáticas, física, astronomía, arqueología, lingüística, biología, química, zoología, paleografía, etnografía, genética. Muchos de los inventos fueron desarrollados o los descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos científicos son atribuidos a los soldados de la Compañía de Jesús en cuanto a la ingeniería mecánica, a la hidráulica. Pero todas esas ciencias deberían estar al servicio del Papa para que la Compañía de Jesús pueda luchar contra todos los herejes en todo donde se levante. Y donde habían gobiernos protestantes, donde hay universidades protestantes, escuelas protestantes o de otras iglesias, pero el foco era principalmente el protestantismo. En 1773, en Europa, los jesuitas tenían 350 teatros. La hazaña de esta orden en aventuras y misiones como exploradores fueron osadas en todos los países, hasta los más lejanos como China, el Tíbet. Ellos no tenían temor a la pobreza. Ellos manejaban la economía lo más austero posible, pero todo ese renunciamiento era por amor al pontífice romano. Morían siendo fieles a sus votos, porque el voto del jesuitismo era irrenunciable. Solamente la vida, cuando lo pierdan, podía acabar con ellos. En aquel entonces, cuando nace Estados Unidos, los jesuitas tienen influencia en todo el saber humano, en toda Europa. Tenían influencias en todos los gobiernos, porque el objetivo es no solamente desarrollar las ciencias, no solamente desarrollar los gobiernos, no importa quién sea que invente, pero ellos deben hacerse dueños de esas industrias, dueños de esos bancos, dueños de esos gobiernos, dueños de esos tronos, dueños de la juventud, dueños de los niños, dueños de los recursos naturales que cada país tiene. Cuando Colón descubrió América, ellos vinieron a colonizar los lugares más rico en recursos naturales. Pero mientras en Europa se estaban formando esos grandes hombres, por ejemplo, Oliver Cromwell, ese dictador inglés, era un jesuita. Felipe II de España, Luis XIV de Francia, Catalina la Grande de Rusia, el cardenal Richelieu, el primer ministro de rey Luis XIII de Francia, en 1640, la reina Cristina de Suecia y María Eduardo de Escocia, Napoleón Bonaparte, Washington, Garibaldi, María Giuseppe, ese militar político de Italia, Benito Mussolini. Podríamos seguir mencionando quiénes eran los que fueron captados y fueron adoctrinados por los jesuitas. Y no solamente ahora tenían hombres y mujeres en el poder político, en el poder de la enseñanza intelectual en las universidades. Muchas de esas universidades que fueron fundadas por los protestantes terminaron abdicando
para hacer universidades católicas, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Aparentemente, los padres de la patria eran protestantes, pero ellos trabajaron por debajo, solapadamente, a hurtadillas. Ellos hacían todos los movimientos secretos para que cada uno de ellos caiga en las redes y se conviertan también al catolicismo y por ende en la masonería y las logias secretas, que eran los que trabajaban para poder captar y adoctrinar a estos grandes hombres. Y no solamente eso, los jesuitas redactaron tratados, negociaron convenios de paz, eran mediadores de muchos conflictos. Ustedes no sé si recuerdan cómo Juan Pablo II era el mediador entre Argentina con Inglaterra. Cuando hay un conflicto, el Papa siempre se ofrece para ser mediador. Y para ser mediador tiene que tener en común con las dos partes. Y ahí es donde ellos sacan ventaja, se hacen populares, se hacen más visibles. Concertaron bodas entre linajes reales. Vivieron en misiones arriesgadas, clandestino por causas papales. Trabajaron en situaciones extremas de pobreza y también gobernaron con los políticos, y ellos decían, a mayor gloria de Dios, en obediencia al Papa. La Compañía de Jesús tiene un general al que se le conoce como el Papa Negro, que trabaja bajo sombra en favor del Vaticano. El Papa Negro se viste del todo negro como distinción, en contraste con la sotana blanca de la curia católica. El Papa se viste de blanco, pero el general de la orden jesuita se viste de negro. Ahora, esa lucha entre el papado y el clero tradicional de la Iglesia Católica, que tiene más de 1000 años de existencia, porque el jesuitismo aparece posteriormente, entran en una lucha, en un conflicto, porque la tradición católica se anquilosó. Ya no era funcional al ritmo del mundo que estaba viviendo. Y los jesuitas no solamente eran preclaros en conocer todos esos secretos del devenir de la historia, en la política, en la economía, veían al obispo de Roma y a todos aquellos cardenales que le rodeaban como desfasados en la historia. Entonces, el Papa Clemente XIV, en 1773, ante un dilema de extinguir el papado o a los jesuitas, abolió la Compañía de Jesús y dispersó 23,000 jesuitas, que lo mandó a la mazmorra. Al general de la compañía, el Papa Clemente, a nadie rendió cuentas, y los de la orden de la Compañía de Jesús aceptaron sin cuestionar, aunque fueron extinguidos. Ese periodo era más o menos cuando ocurrió la Revolución Francesa. Quizá fue una de las causas que el papado perdió el trono de San Pedro, como ellos dicen. 41 años, en 1814, el Papa Pío VII dijo que necesitaba la compañía para resucitarla. En el Concilio Vaticano I de 1860 ratificaron la autoridad infalible del Papa como artículo de fe y dogma, revelado por Dios, y en el ultramontano de Roma, que es el vicario de Cristo. El papado sabía que los enemigos de Roma están en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Inglaterra, en Francia y también en Estados Unidos. Eran los cismontanos. Si el Papa ha sobrevivido a la Reforma Protestante y a la Revolución Francesa, fue gracias a los discípulos de Íñigo de Loyola. Estos cambios fueron como resultado por medio de la educación, la intelectualidad, la infiltración en la política y la economía. En los países protestantes, al proscribir la Iglesia Católica Apostólica Romana, primero
se debía hacer con la compañía de Jesús. Ellos sabían qué tenían que hacer en esas circunstancias. Prometían, si alguna vez fueron expulsados de la compañía de Jesús, decían, volveremos para ajustar las cuentas. Ellos no pueden dejar nada, ni un cabo suelto. Ellos tienen que exterminar el protestantismo. Los que son enemigos de Roma deben ser exterminados, sea lo que fuese el precio que uno tiene que pagar. Ellos sabían perfectamente lo que pasaba en Estados Unidos con el catolicismo, porque el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en el tiempo que él estaba en el poder, dijo que con las águilas de Roma no puede haber ninguna comunión y no se puede recibir al Papa, porque nuestros antepasados de Europa escaparon a su poder infernal. Y dijo muchas cosas más que ustedes pueden buscar en Google y seguro que lo van a encontrar, porque los hombres del Papa, como Pedro Claver en Sudamérica, Mateo Ricci en Pekín, o Pedro Canicio, martillo de herejes en Europa, o Schieswig en Rusia, muchos de ellos trataron con Stalin, con Mussolini para informar a Pío XVI, todos consagrados al santo oficio de obediencia absoluta, consagrado por voto fiel al papado. Ahora, apreciados amigos y hermanos, para que vayamos ya resumiendo, haciendo la conclusión de esta presentación, en este siglo XX florece nuevamente el renacimiento del catolicismo en lo social y cultural, como sociólogos, psicólogos, politólogos, hombres y mujeres de ciencia, estadistas, políticos, dirigentes, artistas, eruditos, misioneros católicos, etcétera, hasta los años 60 se hicieron tan populares la religión católica, que estaba remozado por un concepto más social, más allegado al pueblo. En 1965, hasta entonces la compañía aspiraba a ser más que un simple defensor de la Iglesia Católica. Ellos dijeron, el papado no va a cambiar. Si no llega al papado un jesuita, un soldado de Jesucristo, uno de nosotros, para hacerse del gobierno mundial. Entonces ellos estaban en el dilema, o levantarse en revolución contra el poder del papado, para que el papado anticuado, o vamos a decir desfasado la historia, y que no era que ellos deberían vivir en el tiempo en que el mundo estaba viviendo, solamente ellos percibían eso. Entonces esos aires de cambio se hicieron sentir en el Concilio Vaticano II en 1962, que fueron esos 3 años hasta 1965, que en esos 3 años y casi cerca de 4 años se llevaron 4 grandes sesiones de debates en Roma con todos los obispos, peritos, teólogos y observadores invitados, donde se enfrentaron los conservadores de la tradición católica y los reformistas, que eran los jesuitas, que buscaban adecuar a la iglesia en los nuevos aires de cambios en la liturgia. Por eso se incorporaron misas en otros idiomas. Antes solamente era en latín. Ahora tú puedes escuchar las misas en español, e inclusive hay misas que se están haciendo en aymara o en quechua, en los lenguajes nativos. Entonces las lenguas vernaculares fueron aceptados para que los sacerdotes puedan hacer la misa en el lenguaje del pueblo. La participación de los laicos, que antes solamente los que habían sido egresados de la teología católica eran los que podían ocupar esas responsabilidades. Se recomendó la sobriedad y la pobreza, y la concelebración quiere decir que no solamente los de la jerarquía podían celebrar esas fiestas de la religión católica, sino también los laicos. Y simplificaron los ritos. Se tocaron temas sobre la infalibilidad papal. Se cuestionaron, porque por esa infalibilidad papal el jesuitismo había sufrido cuando fue exterminado.
Ahora, ellos dicen, ¿cómo podemos recuperar el papel de la iglesia en Europa del Este? La Guerra Fría fue un plan de ellos. La Unión Soviética cayó por ese plan secreto de la Compañía de Jesús. Ellos están trabajando en África, en Asia, en América Latina. La mejora de las relaciones con otras iglesias son planes que ellos han establecido, y hoy podemos decir, como la Compañía de Jesús dijo, en 500 años no habrán reformadores, no habrán luteranos. Hoy prácticamente ellos han cumplido. En el Segundo Concilio Vaticano II acudieron a Roma 2.450 obispos de los 5 continentes. Se aprobaron 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones. Se levantaron las excomuniones entre la Iglesia Católica del Occidente y la Iglesia Católica Ortodoxa de Constantinopla. Ellos se enfocaron más en derechos humanos, la democracia y la renovación de la Iglesia. El sucesor de Juan XXIII apoyó esos renovadores que deberían levantarse. Entonces, aquí ocurren cosas tan interesantes. Terminó en Europa su relación con las dictaduras que antes habían apoyado. Inclusive esas guerras fueron inventadas por ellos mismos. El fin del nacionalismo católico, dijeron. No hay catolicismo de cada nación. El catolicismo es uno solo. En América Latina se impulsó la teología de la liberación. Bueno, tendría yo muchos documentos que hemos estado leyendo, libros que fueron inspirados en la teología de la liberación, con su mirada en los pobres, en los más vulnerables, en los oprimidos, contra la explotación. Se quiso unir el evangelio con el marxismo, porque eran curas revolucionarios, porque formaron movimientos de obreros participando no solo en la política, sino en las guerrillas. El Papa polaco, Juan Pablo II, impulsó el peso de la diplomacia de la Iglesia Católica en el mundo entero. Por eso fue el Papa de la diplomacia. 200 visitas a 125 países y la mediación durante la caída del bloque comunista. De esta manera los jesuitas impusieron su propuesta contra la tradición del papado que hasta entonces, antes de Juan Pablo II, se había sostenido en Roma. No solo esperan un cambio, sino es llegar al trono de San Pedro. Y el que llega al trono de San Pedro debe ser un papa jesuita. Y cuando estudiamos esto, es asombroso cómo el enemigo prepara con anticipación, no solo de decenios, sino 100 años, 200 años, 500 años más antes. La llegada al Vaticano de Karol Wojtyła, como el Papa Juan Pablo II, al cielo pontificio, con su vida que fue una experiencia entre los marxistas de Polonia, todo habla de un radical alejamiento de cuanto había estado de moda en Roma. La vieja guardia romana se opuso al Papa viajero y carismático, pero la burocracia vaticana fue desheredado de la Santa Sede, porque Juan Pablo II rompió todos los esquemas, todos los protocolos. Su antecesor ya había emprendido esos cambios que no soportaron ni toleraron los ultraconservadores del catolicismo tradicional. A pesar de las diferencias que parecen irreconciliables entre el papado y la Compañía de Jesús, ellos tienen también puntos en común. El sentido inalienable de la misión divina, llevar el Evangelio del Concilio Vaticano II hasta el gobierno mundial. Ambos miden sus planes y acciones contra una imagen del futuro. Todas las batallas deben terminar en establecer el nuevo orden mundial. Ahora, para terminar, quisiera leer cómo es que esto va a terminar. Hoy día, les anticipo,
por primera vez al trono de Roma llega un soldado de la Compañía de Jesús, el Papa Francisco, un hombre nacido en Argentina y crecido en Argentina, habla el lenguaje de Cervantes. Es el primer papa jesuita que ha llegado al trono de Roma. 500 años han pasado. Los jesuitas hoy están en el poder. Ellos serán los que están redactando no solamente todas las leyes de este mundo, toda la educación, todo lo que es el devenir de aquí en adelante en el mundo está en sus manos. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Él, porque era el mayor anhelo de encontrarse con Jesucristo en su segunda venida, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Pablo dice: hermanos, el Señor va a venir, pero antes que Él venga, tiene que ocurrir un cumplimiento profético. ¿Y en qué consiste? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición? ¿Quién es ese hombre de pecado? Es aquel que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios, o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio, es el que hasta ahora lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta causa de esto Dios los envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes que se complacieron en la injusticia. Ese hombre de pecado, y ese hijo de perdición, el que se siente en el trono, haciéndose pasar por Dios, así como hemos comenzado esta presentación, hay algo que lo detiene. Y es por poco tiempo esto que va a pasar. Pero pronto el nuevo orden mundial ya está establecido. Las bases ya están. Las fronteras han desaparecido. Queridos amigos, en la pandemia se ha visto lo que está por venir, que está a la vuelta de la esquina. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? El plan maestro que el enemigo ha inventado está en plena ejecución. Y todo ese engaño de iniquidad son los que van a promover, apoyar y llevar adelante a aquellos que van a perecer, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, el Señor los entregó a ese poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, porque se complacieron en la injusticia. La Edad Media va a ser apenas como una sombra, lo que vendrá de aquí en adelante. Y nosotros, a la luz de la palabra, quisiéramos por lo menos sonar la trompeta en los muros de Sión, advertir al pueblo de Dios. Si nosotros nos dejamos estar con todo este sistema de engaño de la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo el sistema de educación,
con todos los medios de información, con todas las redes sociales, con todas las doctrinas falsas, toda la plataforma está servida en bandeja para aquel que tiene que sentarse en el trono. Y el que se siente en el trono es el Papa Negro. Ahora, en la siguiente presentación haremos ¿quién es este Papa Negro? Porque el Papa Francisco no es el Papa Negro, es uno de la Compañía de Jesús. ¿Quién es ese general que comanda la Compañía de Jesús? Él es el que se va a sentar en el trono y para esto falta poco. ¿Y cómo esto se va a cumplir? Entonces será el tema de estudio en la siguiente presentación. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos. Quizás sea un tema escabroso, un tema histórico, quizá para muchos sea pesado, pero pidamos al Señor sabiduría y entendimiento y podamos estar apercibidos, no durmamos, no estemos, debemos estar en guardia, no debemos estar desprevenidos. El Señor nos ha dicho que las vírgenes deben ser prudentes, no insensatas, y ese tiene mucho significado en el tiempo en el cual vivimos. Vamos a pedir que el Señor nos dé ese espíritu. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora te agradezco por el regalo de la vida, por el tiempo que nos das para compartir tu palabra. Señor, bendice a todas las personas que van a escuchar tu palabra, esta presentación. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Y esta palabra tuya puede ser la que, Señor, marque siempre con tu Espíritu, Señor, para estar atentos a la palabra profética más segura, al cual hacemos bien en estar atentos, porque pronto toda la mañana resplandecerá, la noche terminará pronto. Entonces veremos a Jesús, el Rey de Gloria, viniendo en esa gloria y majestad, en donde nosotros tenemos la esperanza más importante de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra vida. Que tú guardes a mis hermanos y tú nos guardes de todo mal y de todo engaño. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Un abrazo en Cristo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.